¿Qué tal? Buen día. Luis Alberto Nolasco Vázquez, Universidad CNCI, licenciatura en Informática. La materia es base de datos. Como lo hemos venido haciendo al final de cada una de nuestras materias en este módulo, pues vamos a hacer el proyecto integrador contestando a través de este video las preguntas que nos están plasmando. Vamos a iniciar. Y la primera es, ¿qué función tiene un DBMS en la base de datos? ¿Consideras que es importante y por qué? Ejemplifica. Bueno, una base de datos y DBMS es Data Management System, por sus siglas que son en inglés, y ese software tiene la finalidad de almacenar información y permitir a los usuarios procesar datos, ¿no? Describir, administrar la recuperación de esos datos y dentro de una base de datos concentrada. Esto nos va a garantizar la seguridad por ende, ¿no? Y bueno, ¿por qué considero que es muy importante? Bueno, nos permitiría manipular la información y generar consultas, sobre todo explotar la misma de acuerdo a los requerimientos del negocio, los requerimientos de la operación, lo que tengamos nosotros que tener como datos, ¿no? Algunos ejemplos de DBMS Microsoft, pues tiene SQL, existe Microsoft Access, que son de las primeras bases de datos. Por ahí yo me acuerdo también se inició con Fox Pro, que tenía su propio motor de base de datos, y bueno, hoy en la actualidad pues también existe Oracle. Describe un ejemplo en el que necesitarías utilizar una base Postgres de SQL 8.4 y explica los pasos a seguir para realizar esta tabla y para qué te servía en mi ejemplo. Bueno, se crea una tabla para llevar el registro de los datos generales y los empleados de una empresa para los pasos de su creación. Tendríamos que seleccionar la opción de New Table o tabla nueva, seleccionar la pestaña de columnas o columnas para poder dar de alta a cada uno de los campos de atributos de la tabla. El primer campo nos está mostrando es la tabla del ID del empleado y el tributo del dato, que es el integer. En 3 se continúa agregando a los otros dos campos de la tabla: nombre, tipo de dato TXT, apellido paterno, tipo de dato de texto, apellido materno, tipo de dato de texto, y expuesto, que es un tipo de dato de integer. Tenemos que definir si alguno de los campos se ha agregado de nuestra tabla. Tiene que ser la key primary o la llave primaria. En este caso, en el campo utilizaremos como llave primaria, que es el ID del empleado, y ahí procedemos a insertar los registros a nuestra tabla. Lo vamos a poder ver lo vemos aquí en este ejemplo de la tablita, cómo queda. Y según tu experiencia, menciona un ejemplo en el que se podría necesitar, realizar una consulta en una base de datos, y explica por qué es importante. Aplíquese la ejecución de consultas a la base de datos de Postgres de SQL. Perfecto. Existen muchas situaciones en las que se puede realizar una consulta a una base de datos. Por ejemplo, la búsqueda de los mismos datos generales del empleado, para conocer cuántos empleados tiene la empresa, cómo se llaman de cierta manera, y para saber cuántos empleados tienen el mismo tipo de puesto. En este caso es importante aplicar las consultas para facilitar la explotación y la información de una manera pueda ser segmentada y clasificada. ¿Ok? ¿Crees que es importante cuidar la vulnerabilidad de las bases de datos? Y porque considero que es de suma importancia, porque son datos. Los datos o la información es el activo más importante de la empresa. Entonces, esto, concentrar una base de datos, pues nos permite que tengamos mayor accesibilidad, mayor facilidad de negocio, pero importante tenerla cuidada porque es el activo más importante, y se pueden robar información, se puede jugar con información, incluso en algunos casos hacer mal uso de esta información, como lo hemos estado viendo también en robos de identidad y demás, pues lo hacen a través de una base de datos cuando está expuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál sería una consecuencia en el caso de no contar con la seguridad necesaria de la base de datos? Ya lo comenté: robo de información, y son datos clasificados que pueden estar vulnerables y amenazas ante la información expuesta. Según tu criterio, ¿qué aspectos debe cumplir una base de datos para ser segura? La primera instancia debe estar normalizada para su creación. Posteriormente tiene que tener usuarios reservados y clasificados para su acceso. Y ahorita también hay enrolamiento, definición de rol de cada uno de los usuarios a través de herramientas de enrolamiento. Funciones para cada tipo de usuario que tenga ese acceso, y asimismo llevar una bitácora de ingresos y de los eventos que pueda estar presentando una base de datos. Muchas gracias.